Bienvenidos a un nuevo episodio de Un tema al día en Neurofit. Hoy vamos a abordar una de las épocas más sombrías de nuestra historia reciente, la Segunda Guerra Mundial. Comenzada en 1939 y concluida en 1945, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto militar más amplio y letal de la historia. Las causas de la Segunda Guerra Mundial son complejas y multifacéticas, pero una serie de factores clave ayudan a entender por qué ocurrió. Uno de los principales fue el descontento con el Tratado de Versalles que concluyó la Primera Guerra Mundial. Muchos en Alemania lo vieron como un castigo humillante y una causa directa de la devastación económica de la posguerra. Otro factor fue el ascenso del fascismo y el nazismo. En la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler, los líderes autoritarios prometieron devolver a sus naciones a la grandeza y rechazaron el orden democrático existente. Finalmente, la inacción y la política de apaciguamiento de las democracias occidentales permitieron a estas fuerzas agresivas crecer sin control, lo que llevó a la invasión de Polonia por parte de Alemania en 1939 y marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 2 días después, Gran Bretaña y Francia, aliados de Polonia, declararon la guerra a Alemania. Los beligerantes se dividieron en dos alianzas militares principales, los aliados y las potencias del eje. Los aliados incluían principalmente a Gran Bretaña, la Unión Soviética, los Estados Unidos y China. Las potencias del eje eran lideradas por Alemania, Italia y Japón. La Segunda Guerra Mundial no fue solo una guerra europea, se extendió a África, Asia y a los océanos Atlántico y Pacífico. Durante esta guerra, ocurrieron eventos críticos que marcaron el curso de la historia. Empecemos con la Batalla de Stalingrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. Fue uno de los enfrentamientos más grandes, largos y sangrientos de la guerra. A pesar de la devastación completa de la ciudad de Stalingrado, en la Unión Soviética, la derrota alemana marcó un punto de inflexión en la guerra a favor de los aliados. Luego, el 6 de junio de 1944, tuvo lugar el desembarco de Normandía, también conocido como Día D. Esta fue la mayor invasión anfibia de la historia y marcó el comienzo de un avance significativo de los aliados en Europa Occidental ocupada por los nazis. Finalmente, el 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Esta fue la primera y única vez que se han utilizado armas nucleares en la guerra. El daño fue inmenso y finalmente llevó a la rendición de Japón. En 1943, las potencias del eje comenzaron a sufrir derrotas significativas. En Europa, la guerra concluyó oficialmente el 8 de mayo de 1945, conocido como el Día de la Victoria en Europa. Sin embargo, la guerra en el Pacífico continuó hasta que Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas se establecieron en 1945 con el objetivo de prevenir futuros conflictos internacionales. Además, se llevó a cabo el juicio de Nuremberg para juzgar a los líderes nazis por crímenes de guerra. Tu turno. Responde a esta serie de preguntas en relación al video que acabas de ver. Si no sabes las respuestas puedes volver atrás. Empecemos. ¿Cuándo y cómo comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué fue el juicio de Nuremberg y por qué se llevó a cabo? ¿Quiénes eran las principales naciones de los aliados y las potencias del eje? ¿Qué sucedió el 6 y 9 de agosto de 1945 en Japón y cuál fue su resultado? ¿Cuándo terminó la guerra en Europa y en el Pacífico? ¿Qué organización se estableció después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir futuros conflictos internacionales?
¿Cuándo tuvo lugar la batalla de Stalingrado y por qué fue importante? Si te gustó el video y quieres que sigamos haciendo, no olvides suscribirte y dejarnos un like.